China y Venezuela sellan una asociación integral, diario El Universal. Venezuela se apoya en China para sus planes de desarrollo y el G77 y China dan espaldarazo a Venezuela. Este otro de los socios, además de Rusia, de Venezuela en materia económica. De los 28 acuerdos que hemos venido viendo, 18 son justamente en materia económica ligados directamente al aspecto petrolero. En enero de 2015 de este año, el presidente venezolano Nicolás Maduro estuvo también como parte de su gira por los países de la OPEP y también algunos que no lo eran, por China. Allí estuvo reunido con funcionarios, con mandatarios de este país, habló sobre las relaciones, también lo hizo el primer ministro de esta nación cuando visitó nuestro país en el año 2014. Vamos a revisar a continuación parte de sus declaraciones y seguimos conversando con la profesora María Teresa Belandria. En aras de fortalecer la sólida base de las relaciones binacionales, debemos hacer un buen diseño desde la máxima distancia de nuestra cooperación sustancial, desplegar activamente el papel de financiamiento como motor, impulsar la cooperación en las áreas prioritarias de energía, minería, agricultura, infraestructura y alta tecnología, para promover el desarrollo socioeconómico de nuestros respectivos países y el mejoramiento constante de la cooperación sustancial, a fin de lograr ganancia compartida, beneficio mutuo y desarrollo común. Hemos recibido del presidente Xi Jinping, el gobierno chino, una firme voluntad de reforzar la cooperación con nuestro país, con nuestra patria, en medio de la circunstancia de la caída de los precios petroleros y además en medio de la circunstancia de la guerra económica que nosotros hemos enfrentado y estamos enfrentando. Eso va a implicar un conjunto de inversiones muy importantes en petróleo, en transporte, en tecnología, en telecomunicaciones, en industrias transformadoras, en proyectos claves de construcción de viviendas, un conjunto de elementos de un mapa de cooperación que hemos construido a lo largo del tiempo. Proyectar una comunidad con un sentido común, una comunidad que apunta hacia la unión de dos regiones claves del desarrollo del siglo XXI. Entre 1974 y 1998 serían 74 los acuerdos entre Venezuela y China. Entre el año 99 y el 2014 estaríamos alrededor de 450 convenios entre ambas naciones. ¿Cuál es, profesora Belandria, la parte positiva de estas negociaciones con China y también con Rusia, que lo veníamos hablando anteriormente? Mira, yo quiero hacer un contraste entre la visita que el presidente chino está haciendo en este momento en nuestra región, visitó Brasil, Colombia y Chile, y cuál es el tipo de acuerdos que está buscando con estos países y la relación que tiene con Venezuela. En todos estos tres países, el afianzamiento de la relación sociocomercial entre China y cada uno de ellos está orientada hacia la firma de un tratado de libre comercio. Es decir, hay una vocación en estos tres países de suscribir un tratado de muchísimo mayor alcance que acuerdos puntuales de cooperación. Y cuando tú hablas de un tratado de libre comercio es porque hay que terminar de una vez y por todas de decir que China no es sino un país donde hay un gobierno centralizado a través del Partido Comunista, pero que su economía es absolutamente liberal capitalista, que lo que le interesa es socios comerciales que le produzcan bienes y servicios para un mercado cada vez más que demanda más bienes y servicios que vengan del exterior. Es un país de 1.300 millones de habitantes que tiene unas enormes reservas de capital que está invirtiendo a lo largo del planeta con realmente ningún prurito en qué tipo de gobierno están invirtiendo. De hecho, fueron uno de los primeros países que estableció relaciones diplomáticas con la dictadura de Salvador Allende, y ahora vemos cómo en Chile, en la visita del presidente, van a abrir el primer banco donde se van a poder transar operaciones en yuanes. Entonces la pregunta es, si Venezuela es un socio estratégico, aliado, fundamental, importante e indispensable, ¿por qué ese banco no se abrió en Caracas? ¿Por qué se abre en Chile? Por una sencilla razón, porque hay libre convertibilidad de la moneda y en Venezuela hay un control de cambio que ya tiene demasiados años, lo cual no permite que haya una fluidez en las relaciones comerciales. Entonces, sin duda, para Venezuela, nuevamente,
son dos lecturas. Una cosa es la lectura que Venezuela tiene de su relación con China y otra es la que China tiene de su relación con Venezuela. Venezuela entonces está equivocada al tener lecturas que no son las mismas con respecto a los que tienen los países con el gobierno actual. Lo que pasa es que, fíjate, el gobierno venezolano entiende la relación con Rusia y con China desde un punto de vista ideológico, económico, cuando en aquellos dos países ya lo ideológico quedó a un lado y lo que priva es lo económico. Entonces hay una disonancia entre los discursos. Es decir, por una parte, Rusia y China están buscando aliados, socios, dónde invertir, dónde expandir sus operaciones de carácter comercial, incluso cómo librarse Rusia del cerco de la Unión Europea y cómo China, siendo un país donde se violan los derechos humanos, donde no hay una multiplicidad de partidos políticos, donde hay una censura férrea por parte del gobierno a las redes sociales, pues sencillamente todo el mundo quiere hacer negocios con China y omiten quizás estos elementos importantes de democracia porque los chinos tienen suficiente dinero para invertir en cualquier parte del mundo. Entonces, ahí hay una disonancia entre el discurso que Venezuela tiene con relación a China y con relación a Rusia y el discurso que Rusia y China tienen con relación a Venezuela. Es una asociación sin duda estratégica. China ha venido financiando no proyectos de inversión tan grandes, sino más bien gasto corriente, es decir, esto del fondo chino, que incluso no sabemos realmente cuánto hay, cómo se maneja, etcétera, porque hay un presupuesto paralelo allí. Ellos sencillamente van a seguir dándole a Venezuela los recursos que Venezuela necesita por la vía de ser utilizados en el gasto corriente y no en proyectos de inversión grandes, salvo pues los edificios de Misión Vivienda y algunas otras obras que han estado construyendo los consorcios chinos, pero no parecieran ser inversiones de largo plazo, sino más bien en gastos puntuales, a diferencia de lo que vimos en la reunión con Brasil, en la reunión con Colombia y en la reunión con Chile, donde están apuntando a un tratado de libre comercio que le dé un marco legal a todo lo que es un sistema de protección de inversiones, tanto de Chile, que por cierto es el país que más le exporta a China con 34.000 millones de dólares, mientras que nosotros importamos de China, en este momento es el segundo en la balanza de las importaciones venezolanas, el segundo país del cual más se importa, cercano a los 4.000 millones de dólares, esto entre enero y octubre del 2014, que es la última cifra que está publicada en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística. Hay otras relaciones, también Palestina, lo hemos venido viendo a lo largo de los últimos meses, e incluso el reconocimiento del Estado palestino. Vamos a revisar a continuación lo que ha sido los recortes de prensa que tenemos sobre las relaciones Venezuela-Palestina. Vamos a ir justamente con esta información y luego pasamos. En el diario El Nacional, Venezuela y Líbano estrechan relaciones. Ahí justamente veíamos entonces lo que en materia de diplomacia reseñaba el diario El Nacional. Recientemente estuvo la visita de representantes del gobierno de Palestina, el reconocimiento como Estado de esta nación, lo hizo incluso el Vaticano. Ha habido muchísima polémica, por supuesto, con Israel sobre esto. Israel, prácticamente pudiéramos decirlo, contrario a Venezuela en ideología, en economía, en absolutamente todo, y Venezuela se afianza con Palestina. Realmente, ¿cuál pudiera ser el beneficio que pudiera tener Venezuela con unas relaciones con ahora de reconocerse mundialmente como un Estado palestino? Mira, yo creo que aquí hay que destacar, pues obviamente la visita del canciller al-Maki, que estuvo hace apenas unos días, donde lo que se declara es que luego del año 2009, donde Venezuela establece formalmente su relación con la Autoridad Nacional Palestina y con el presidente Mahmoud Abbas, y acto seguido rompe relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, se va a elevar la relación a la apertura de embajadas tanto en la ciudad de Ramala como en la ciudad de Caracas. Yo creo que eso es un avance en las relaciones bilaterales. Pero no, de hecho no es Venezuela la primera que va a abrir embajadas. Brasil lo hizo en los años 90, México también en los años 90, Argentina, es decir, otros países de nuestra región se adelantaron incluso en el reconocimiento al Estado palestino y en la apertura de representaciones diplomáticas. Y bueno, sin duda, esto que ha ocurrido el 17 de diciembre, la Unión Europea reconoce el Estado palestino y luego ahora recientemente, hace pocos días, el Vaticano lo anuncia, pues para la causa palestina es muy importante, que ha venido abogando por un Estado palestino soberano e independiente con unas fronteras anteriores a la guerra de los 6 días. Venezuela había sostenido históricamente esa posición, es decir, desde la creación del Estado de Israel y el Estado palestino por la resolución del año 48, Venezuela abogó en la Organización de las Naciones Unidas, o sea, sostuvo una posición en su política exterior de promover
la creación de un Estado libre, independiente y soberano y seguro en Israel, pero también luego de que cambiara la relación y que se hiciera un gobierno en Palestina de la Autoridad Nacional Palestina, derivado de la organización de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, Venezuela también asumió una posición de defensa de un Estado palestino con fronteras anteriores a la Guerra de los 6 días. Es decir, que Venezuela había sostenido históricamente en su política exterior una relación neutral, de alguna manera, imparcial, en la que ni se negaba la existencia de un Estado, ni se negaba el derecho a la existencia del otro. Esto cambia completamente con la llegada del presidente Chávez a la presidencia, donde se comienza a ver una influencia de algunos actores externos en el discurso de la política exterior, y eso hace que entonces en el año 2008, a raíz de esta operación Plomo Fundido, que se realizó en la Franja de Gaza e Israel, Venezuela decida, muy desafortunadamente, hay que decirlo, romper las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, acabando así con más de 45 años de una política que nos permitía no entrar en una confrontación en dos países en el Medio Oriente que tienen una dinámica totalmente distinta a lo que son las relaciones hemisféricas de Venezuela, y optar por apoyar solamente una de las facciones en lucha en este caso. Incluso rompe relaciones diplomáticas con el Estado de Israel cuando el resto de los países árabes tienen relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, y luego lo hace Bolivia, digamos, como una forma de seguir, de apoyar la decisión del presidente Chávez. En este momento, Palestina está logrando el reconocimiento de la comunidad internacional, y es en el año 2012 cuando la Organización de Naciones Unidas le da el estatus de Estado observador no miembro, con lo cual tiene derecho a voz dentro de la Asamblea General, pero no tiene derecho a voto, porque todavía no es considerado un Estado de pleno derecho, porque para ser un Estado reconocido dentro de la Organización de Naciones Unidas necesitas los votos afirmativos de los 5 miembros del Consejo, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y ahí Estados Unidos pues ha tenido siempre una posición de no votar a favor del reconocimiento de Palestina en virtud de las relaciones y la alianza que mantiene con Israel. Profesora, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero sí quisiera con una frase, conclusión, relaciones Venezuela, Rusia, China y Palestina, positiva, negativa, desacertada, acertada, ¿cómo la ve? Mira, yo te diría que no son socios sino aliados coyunturales en asuntos políticos, y son estratégicos en algunas áreas como defensa y alimentos, pero en lo político estamos muy lejanos del discurso que ellos manejan hacia nosotros y que el que nosotros manejamos hacia ellos. Yo creo que no hay, primero que no hay claridad en las cuentas del presupuesto de lo que se está manejando con algunos países, y yo creo que eso es desafortunado para la política exterior venezolana. Perfecto, muchísimas gracias. Este tema, por supuesto, da para muchísimo más tiempo.